A veces, cuando creo que mi cuerpo no es mi cuerpo y mi voz es un soplo de aire, a veces cuando siento el metrónomo imparable, la repetición del intento, el infinito no tiempo pasar, a veces cuando no soy yo y nadie es nadie, siento el peso muerto de las monedas en mi bolsillo. Y escucho el silencio de los trenes pasar por las calles, y escucho la voz de la tragedia, y a veces encuentro algo de amor. Y de repente lo metálico se hace agua y mi voz, trémula de miedo, se convierte en pájaros. Y mi anfiteatro corazón rompe los cables de la angustia y el tragedio, jazz bonanza y rompe los cables de mi juventud. A veces cuando uso el pan como lápiz, el tiempo que detenía el porvenir, mi cuerpo, que es mi cuerpo, y mi voz, que es mi música, se libera y todo vuela. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera edición del Festival de Poesía Joven Rasmia. En este evento en concreto se trata de Poetas en las Escaleras. Debido a la situación que vivimos todos y todas hoy en día, hemos decidido trasladarnos al Teatro Romano de la ciudad de Zaragoza. Para ello hemos tenido que cambiar el nombre y este evento se llama Agnición. Agnición viene del latín, del poema dramático, cuando el poeta no es reconocido, por fin encuentra su voz. Así que de esta forma os venimos a presentar a dos poetas maravillosas de esta ciudad. Una es Malena Goya, otra es Damiana Candelario. Malena, en Latinoamérica, nace con el cambio del milenio, con la duda del querer expresar. Es frecuente en los recitales zaragozanos, en los altercados slams, y ha sido colaboradora del Poetry Slam Teruel. Estudia Bellas Artes para encontrar su propia voz. Damiana nace en una pequeña isla ubicada en el mismo trayecto del Sol, en República Dominicana. Ha crecido rodeada de mujeres y gracias a las historias ancestrales que escuchaba diariamente, hoy se dedica a escribir desde el otro lado del océano para que la memoria de su pueblo no se pierda. Con todas ustedes, Malena Goya. Debido a la situación actual y que nos hemos tenido que trasladar y que estamos en este precioso Teatro Romano, estuve pensando mucho en qué escribir y qué traer para leer y escribí un poema sobre nosotras dos, recitando en este mismo lugar. Dice así: El anfiteatro se ha abierto, solo para nosotras, y ahora guarda en silencio a la espera de nuestras voces. Voces al viento contra butacas vacías, porque nunca pudo el dinero comprar entradas numeradas para siquiera simular el sentimiento que envuelve nuestras médulas electrocutadas en palabras. Voces impregnadas en fuego, voces incendiadas, porque estamos solo nosotras y las butacas siguen vacías. Solo estamos nosotras bailando contra el viento. Solo estamos nosotras gritando y dejándonos el alma. Precioso, te ha quedado precioso. Gracias. Yo soy Damiana y quiero agradecer por invitarnos a las dos a estar aquí y darnos la oportunidad de hablar en este teatro, que durante tanto tiempo han venido artistas y ahora nos toca a nosotras pues aprender en fuego todo esto. Este poema que voy a recitar para entrar se llama Crilli, es una palabra guaraní, es un nombre guaraní de una niña que secuestraron unos colonos en Argentina y que mucho tiempo después fue devuelta a su tierra natal, al pueblo Aché. Así, dice así: Mi cuerpo es objeto de estudio de cartógrafos, espeleólogos, zoólogos y un antropólogo. Mi espina dorsal es la cordillera de los Andes y guardo en mi sierra lamentos andinos. Mis ojos mostizos, ángel de la misericordia, observan al cazador que se convierte en presa. La desconexión entre mis concavidades y sus dedos transcurren 4 días a las semanas del calendario musulmán. Vivimos en Occidente, me recuerdo. Mi cuerpo es un mapa maquiavélico, una rebelión histórica. Al jardín del Edén ya no le vigila un ángel. México es su nueva puerta. El dorado es la piel que me viste y por ella los zoólogos animalistas me quieren desollar. Antropófagos, cartófagos, dejen a este cuerpo cimarrón ser libre. Qué bonito. Para continuar, hay un poema que en su día le dediqué a una que fue profesora mía, que a mí me marcó muchísimo en la carrera en Bellas Artes, con la cual tuve la primera conexión muy fuerte de esto que nos pasa con muy pocas personas, que
nos comunicamos sin palabras, ¿no? Que las miradas lo dicen todo, y hay miradas que realmente conectan. Y este poema se lo dediqué a ella, y lo quería traer porque para mí es muy especial. Dice: a veces aspiro tanto que me olvido que respiro. Tantas cosas que escupir que me atraganto por no elegir el material correcto con el que construir las palabras necesarias. No hay ni un tú, ni un yo. Solo hay un nosotras, en el que el elemento pasivo ha quedado sordo. No hay siquiera remitente a las palabras vacías. Es como una garganta aparentemente muerta en la pausa previa a la acción. En la pausa previa a esa voz dilatada en el tiempo que ya ha dejado de existir. 3 dimensiones hechas una sola. Y nosotras aquí, muriendo ahogadas, sin aire ni palabras, rompiendo cada uno de nuestros corazones, suturando constantemente las voces sobre una superficie sucia, salada y blanca. Qué bonito. Me parece muy interesante que dices que surgió por una profesora. Por lo general tenemos relaciones de jerarquía y autoridad con nuestros maestros y es tan tierno lo que dices sobre ella, la importancia de tener una maestra que te guíe, que eso que dices tú, que te entienda solo con mirarte. ¿Ella sabe que le has escrito este poema? No lo sabe, pero muchas veces pienso, y esto lo pienso y lo he hablado mucho con mi familia, y creo que es cultural. El acercamiento, sobre todo ya no a profesores, el acercamiento en general, desde Latinoamérica somos mucho más cercanos. Sí. Tendemos mucho, cuando nos conocimos enseguida empezamos a hablar de todo y conectamos enseguida porque somos mucho más abiertas y cercanas. Y creo que han hecho muy bien eligiéndonos juntas porque hemos conectado mucho, sí, claro, y se nota que conectamos mucho en los poemas. Es muy bonito, tienes toda la razón. Yo me acuerdo que cuando vivía en República Dominicana siempre decían que los profesores son nuestros segundos padres. No sé si se dice también en Argentina, sí, pero mi profesora siempre decían que ellas nos llevan 9 meses como una madre en el vientre, pues ellas también están 9 meses educándonos. Y es muy bonito ese sentimiento, ojalá algún día sepa que le has escrito eso. Ojalá, sí, sí, sí. Pues este poema yo se lo dedico a mi padre que es un hombre luchador, es un hombre muy, muy tierno y también muy recto. Y surgió por una conversación muy casual a través de Instagram con un hombre que a mí no me conocía, que vio una foto mía de pequeña y me preguntó si era hija de un tío mío. Y yo le dije que no, que era hija de mi padre, de David. Y comencé a pensar en esas relaciones, en cómo las personas nos relacionan a través de fenotipos y de que es algo que pasa sobre todo si eres racializado, que no es solo que te vean, sino que hay discriminación racial y saben que eres hija de alguien por esas cosas o te persiguen por eso. Entonces este poema va a mi papá y a su resistencia y que gracias a él estoy yo aquí. El rostro de mi papá. Veo a mi papá y su cara año 1600 se me hace familiar. Su rostro valiente quilombo lo he visto paseando libremente por delicias y al mismo tiempo huyendo por las ramblas con la vida en la manta. He visto su rostro en los guaricanos, en las favelas, en el Bronx, en Quibdó Chocó y en un semisótano encerrado. El rostro de mi papá fue visto en el Río Bravo el 24 de junio y mucha gente se preguntó si la niña de 23 meses era yo. El rostro de mi papá se parece a otra detención policial, sancocho aleatorio sazonado, con el rostro de todos los padres inmigrantes, negros, latinos, judíos, gitanos que conozco. El rostro de mi papá es un rostro en peligro y no peligroso. Si él fuera Asis, la ley de extranjería sería su polifemo y no habría tanta agua en el leteo para borrar de mi memoria 500 años de hostigamiento. Y sin embargo, él es Enriquillo, es Lemba, es Macandal contra Masa. Papi, eres el hambre que azota y el frío que abraza. Hay como un montón de referencias en ese poema, ¿verdad? Lo comencé con una canción muy conocida en Latinoamérica que es No le pegue a la negra, es una salsa, no sé si la conoces. No la conozco. ¡Ay, qué sufrimiento! Pues la canción comienza con, era los años 1600, es una historia sobre unos españoles que tienen una esclava negra y le pegan. Y de repente sale su marido y le dice, no le pegue a mi negra. Entonces comienzo con ese verso que es que nos une, que nos gusta tanto. A mí me gusta mucho la salsa, que es algo que aprendí de mi madre. Entonces quise dedicarle también ese poquito ahí, decir, mira mamá, aquí también está lo tuyo. Entonces, y bueno, lo de los guaricanos, las favelas, el Bronx, son pueblos marginados, bueno, pueblos, ciudades, barrios,
que son marginados, que son barrios perseguidos, y quería ponerlo ahí, que no solo es mi padre, sino todos los padres que se parecen al mío. Que es lo que tú y yo hablábamos el otro día, es algo colectivo, es algo que sentimos, sí. Completamente. Es muy bonito. Gracias. Yo voy a continuar con un poema que habla de lo que son las influencias de los grandes. Yo leo mucho, siempre me ha gustado mucho leer, y llega un momento en mi carrera artística que me he dado cuenta de que estoy demasiado influenciada y que quiero liberar mi voz de alguna manera, porque veo constantemente influencias y no me libero de eso de que pinto un cuadro, escribo un poema y siempre alguien me dice: ¡ay, me recuerda a tal! Y eso en parte me gusta, pero en parte me hace sentir que no tengo mi propia voz. Entonces, bueno, esto se lo digo también un poco a mi compañera Lucía, que espero que me esté viendo, que te quiero mucho, Lucía, y que me ha ayudado mucho con este tema y me da mucho que pensar, ¿no? Y el poema dice algo así: cuando la lluvia coge el ambiente y todos somos hermanos de nuevo, dúctil y endeble el tiempo envuelve todo sin dejar superficie para salir a respirar, tomarse un respiro del río, retomarse sin alcanzar nada ni a pertenecer. Leo a los grandes y necesito tragar cada una de sus letras como si fueran una espina de mi propio papel. Imposible despegarse del tono de cada palabra puesta por una firma atemporal. Nombres que supieron aferrarse al tiempo y congelarse en cada uno de sus instantes sin piedad. El secreto es fundirse con el pasar de cada presente sin dejar de habitar en él. Habitar en el tiempo, con unas palabras que siendo huecas se van rellenando con cada nueva generación de ideas y siempre malean su forma para ellas mismas, como si hubieran sido siempre eternas. Firmas de oro, son firmas impuestas. Increíble, increíble. Lo de las firmas impuestas me gusta mucho, es una idea que me gusta mucho, porque parece que siempre tenemos que estar citando a otros para darle validez a nuestras propias palabras. Ayer mismo pasó que en las redes sociales hubo una revolución, un pequeño caos mediático de esto, de que la RAE ha aceptado en su observatorio de palabras el pronombre elle. Y estaban muchas feministas celebrándolo, diciendo que es un gran logro, que nos están aceptando. Y yo me pregunto si de verdad necesitamos que otras personas validen nuestra existencia. Si de verdad necesitamos que en la RAE comience a observar una palabra para decir que hay personas que existen que no se sienten identificados con lo que ya está expuesto. Entonces, ese poema me ha recordado directamente a eso, a que son temas actuales, que es, mira, precisamente vi yo esto ayer. Y me has acordado a eso precisamente. A mí me pasa muchas veces con mi propio apellido. Yo pinto cuadros y mi apellido Goya. Ah, ¿sí? Y muchas veces hacen esa relación que en parte me siento muy afortunada del apellido que tengo realmente. Pero a veces no quiero tener el lastre de que siempre me estén comparando con un pintor famosísimo, además español. Y me dicen, ¡buah! Es un apellido muy español. Y yo, bueno, pues yo no soy española. Cosas así. Y eso lo tengo siempre y lo voy a tener siempre y lo sé. Y lo de crear tu propio nombre, una mezcla, por ejemplo, a mí no me gusta que me presenten con mi apellido paterno, pero es algo tonto, porque es que en mi pueblo todos nos apellidamos igual. Entonces, Daviana Peña, Peñas hay un montón. El apellido de mi madre es un poco más diferente, Candelario, y me gusta también porque es una candela, porque es potente. Te iba a decir, sí. ¿Qué hice? Para que mi padre no estuviera celoso, los mezclé, Pecandel. Entonces ya está, Daviana Pecandel. También me voy cambiando de nombre, a veces firmo como Cherezade. Muchas veces quiero firmar como Meriele, que es el nombre de mi otra madre, como Aidelis, porque digo, estas cosas que estoy poniendo yo, las verbalizo yo, pero realmente fueron ellas que me las germinaron, que me lo pusieron ahí y que nació y lo escribí yo porque tengo ese don. Pero ellas son de donde nace todo esto. Entonces también podrías partir de ahí y eliminarte el Goya y ya está. Ya. Pensarlo. Bueno, para continuar, este poema es un poco polémico, sobre todo en mi país, porque los versos con los que comienzo pertenecen a una figura de autoridad, como bien decías tú, en mi país, que es un gran poeta, Pedro Enrique Sureña, y
Y yo tomé sus palabras para hacerlas mías, para denunciar algo que se está viviendo en toda Latinoamérica, y es el embarazo en niñas, el embarazo infantil, igual que el matrimonio infantil, que en República Dominicana todavía es un problema a la orden del día, y que estamos luchando porque por lo menos concedan el aborto bajo las 3 causales, que son en caso de violación, en caso de una mala formación del feto y en caso de que la vida de la madre corra peligro. Aún así no lo estamos consiguiendo, en Argentina está igual. Y este poema es precisamente para denunciar eso y para denunciar el caso de una niña de Emily Peguero, que en paz descanse, que murió desangrada dentro del apartamento de su suegra porque le practicaron un aborto clandestino. Entonces va para ella y para esa lucha que no nos vamos a cansar hasta que no lo consigamos. El amor es para mí la causa de la persecución. Hay un país en el mundo donde las niñas nunca serán niñas. Sus vientres inéreos son recuerdos repugnantes de la infancia que debió ser y no fue. Hay un país en el mundo donde los cuerpos enlutados de las niñas solo sirven para parir madres. Hay un país en el mundo sencillamente triste y opresor que liba la teta que solo da leche de las niñas madres. 7 años tenía la niña. Siquén, dentro de las bragas sus manos tenía metidas. Todavía no es una ninfula, y sus dedos, patas de araña, hasta las entrañas descendía. Saltó demasiado alto la comba, y las bragas se le veían. El monte de Venus no existía, y sus dedos, patas de araña, hasta las entrañas destruía. Inmovilizada, piensa en el poniente, en rimbombantes esferas de nieve, danzas de cascabeles y en ser la reina de Occidente. Hay un país en el mundo que es cuna de abuelos violadores. Es sencillamente claro, no solo estoy hablando del Caribe antillano. Siquén, colibrí con máscara invisible de muerte, juega en confianza con la niña. Marlon llega a casa. Ella prepara la comida, se sientan en la mesa y la niña, amor mío, vas a ser padre, le decía. Hay un país en el mundo donde Dafne no se transforma en laurel. Ninfa, hija del Peneo, detente, te lo ruego. Y por amor muere desangrada en un vertedero. Es muy fuerte, se me han puesto los pelos de punta. Es crudo. Lo que nos han vendido el amor romántico, de que el amor todo lo aguanta, todo lo perdona y que por amor morimos, pues es eso, es no permitir que se llegue hasta esa situación, es romper con esa idea del amor romántico, romper, eliminarlo, es necesario, sobre todo en nuestros países. Es tan importante que constantemente estemos hablando de esto a la nueva generación, a las niñas que están detrás de nosotras. Es importante que sepan que no es no, y que no están solas, sobre todo eso, que no están solas. Sí, a veces desde Europa pensamos que está todo el terreno más ganado, pero cuando volvemos a mirar lo que está pasando en Latinoamérica nos sorprende mucho. Por eso Latinoamérica ahora está por las 4 esquinas en fuego, está. Ya. Bueno, yo para cerrar, primero también dar las gracias a toda la gente que nos ha invitado y nos ha hecho posible estar aquí. De verdad que se lo agradecemos mucho y es muy importante que la cultura siga, que está todo muy mal, pero que la cultura puede seguir y que hay que seguir luchando por ello. Yo quiero citar a una de mis referentes máximas, aunque antes he hablado de destruir los referentes, pero para mí esta mujer es insalvable, se llama Chantal Maillard, es una poeta y pensadora increíble, es contemporánea además, y ella hace unas metáforas y unos paralelismos perdón, con los animales, ¿no? Ella, por sus fases de la vida, se va comparando con animales. Ahora mismo acabo de publicar un libro que es La baba del caracol y ella se compara con un caracol. Pero a mí me interesa mucho, hace unos años ella hizo una metáfora con el cangrejo ermitaño. Y Chantal Maillard habla del cangrejo ermitaño y lo compara con un poema. El cangrejo ermitaño es un animal que habita conchas ajenas, las hace hogar y cuando le quedan pequeñas se cambia de concha. Y ella dice, un poema es como la concha de un cangrejo ermitaño. Un poema tú lo habitas, tú lo haces tuyo, tú lo haces tu hogar,
pero tú evolucionas, tú cambias y tus poemas se quedan vacíos y huecos. El poema se muere de alguna manera, pero va a seguir quedando ahí, pero las palabras huecas. Y a mí me parece increíble. Y todo eso unido a que yo vivo fuera y siempre me vivo moviendo entre las casas de mis dos padres y la casa donde las que estudio, y para mí cambiar de ambiente, para mi faceta creativa, es muy complicado, porque tengo que habitarlo de nuevo el lugar cada vez que llego y hacerlo hogar para poder escribir o pintar. Entonces, este año decidí intentar forzar el poder escribir, escribiendo justamente del no poder escribir, porque estaba en un lugar nuevo. Y salió un poema que he traído porque me gustó mucho el resultado. El cielo cae solo sobre el pecho, entre costilla y costilla, esternón aplastado. Solo pinto los nudos que siento entre pecho y espalda, entre ceja y ceja, en un mar de silencio. Brazadas perdidas sin dirección. ¿A dónde ir ahora, si todo es blanco? ¿A dónde ir después, si los pulmones no entienden el color de este oxígeno que a bocanadas intentamos entender perdidas en un cambio de cielo aparentemente vacío? Ya no hay estrellas, solo líneas en esta nueva ciudad. Las calles aún no conocen mis pasos, susurran a mis espaldas ante la desconocida huella, enredada entre la tensa que grita por desprenderse. Intento dar la vuelta y hay un muro que me impide volver. Las decisiones traicionan y me impiden volver. Todo mi cuerpo me pide volver, pero camino hacia adelante, aunque me sangren las plantas y aunque tiemble desnuda, ya no puedo permitirme volver. Algún día caerá la pared y solo será un mar en calma. Algún día caerá la pared y seguiré sin saber a dónde ir, pero ya no sangraré. Voy a hacer una referencia, aunque has dicho que lo odias. No lo odio. Pero aunque has dicho, sí. lo siento, te pido entiendo, perdón. sí. Pero cuando has recitado el poema y has dicho lo de una habitación propia, un hogar propio, me has acordado a Virginia Woolf con lo que decía que necesitamos tener nuestro propio hogar para escribir. Sinceramente yo no me siento, me ha costado mucho sentirme de aquí, me ha costado mucho sentir que este también es mi lugar y que también me pertenece, y creo que es muy importante que sepamos que podemos escribir en cualquier lugar, que aferrarnos a las cosas nos limita muchísimo, ya sea un espacio arquitectónico, ya sea lo que sea. Las mujeres tenemos que escribir donde sea, en la cocina, en el baño, donde sea, donde te salga la inspiración, porque es importante, porque es la única manera de patentar la voz, de decir, mira, aquí estoy. Y a veces, que me pasa mucho, yo siento que mi casa no es mi casa. A mí también me pasa mucho. Siento que es un espacio en el que habito, pero no me pertenece, que no es mío. Entonces me pongo en tu piel y ese va y ven, ir y venir, tiene que ser desesperante, no sentirte de un lugar concretamente, pero aún así hacer lo que has dicho, seguir escribiendo, aunque no te sientas de ninguna parte. Por supuesto. Este poema, ya para terminar, y enlazándolo con el poema anterior, es casi un diálogo interior que va dedicado a todas las chicas, las personas que no están, que no han tenido justicia o lo que sea eso, como sea que queráis definirlo. Ya pronto es el Día de los Difuntos y yo quería honrar la memoria de las que ya no están. Quería traerlas, que hablen, quería tenerlas aquí, tener a mi abuela, a mi madre, a todas esas mujeres y esas personas que han conformado mi vida, y quería que este poema fuera para ellas, para las que tampoco, de las que no se hacen referencia, las que no son referentes, las que no salen en la historia, y este poema es para ellas. Se llama Línea real o imaginaria que separa un estado de otro. Ando extraviada en la búsqueda incesante del descendimiento. Medito sobre el indecible sentimiento que me oprime el pecho y me digo, este no es mi lugar, este no es mi eje, yo aquí no pertenezco. ¿Cuándo dejaré de ser las múltiples caras de la ausencia? El nombre que no se pronuncia por respeto al duelo, papagayo irisado torpe sin sentido en el firmamento. La irrefrenable búsqueda es llegar a lo profundo, la historia cercenada de mi pueblo,
invocar los metallantos de mis abuelas, resucitar su rabia para que el Palenque nunca muera. Reclamo la historia de las ensombrecidas, las que no salieron de la caverna, las que no pertenecen a la academia. Busco volver a la matria, digo, crear una matria, vientre utópico sentipensante donde no existan las trincheras, abrigarme con la sororidad, curarme la sorostalgia. Mas, madre, podré implorar por tu regreso con esta lengua asesinada que no te reconoce. Madre, ¿cuándo podré darle la bienvenida a quienes habitan la fosa común del olvido? En el arrebato que produce el descendimiento, de repente nace el silencio reflexivo. Me vuelvo histórica, me voy desmembrando. Cabuy, me estoy desmembranando. Mi cabeza se exhibe en el Museo Metropolitano, pero mis huesos son maceteros llenos de flores. Las semillas han vuelto en un batallón de flores. Madre, ahí vienen las que habitan en las fosas de la memoria. Salen todas con comparsas y carrozas. Victoria, victoria, madre. Las olvidadas proclaman victoria. Han vencido a la patria, se han vestido de gloria. Qué bien. Yo también le quería, para acabar, dar las gracias sobre todo a Byron y a Sandra por todo el trabajo que han hecho por nosotros, por invitarnos. A ti. Y, bueno, y a ti también. Y que creo que nuestros poemas quedan muy bien y conectan muy bien y que han hecho un excelente trabajo. Muchas gracias a ti por estar aquí, por calmarme los nervios, a Byron, a Sandra, por estar detrás de nosotras ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas, otra vez. Muchas gracias. Vamos ahora a pasar con un par de preguntas que nos han hecho por el directo. Son preguntas para vosotras, así que os las suelto. A.fm. Buenas tardes. El otro día leía una entrevista a un poeta, ya de cierta edad, que mencionaba que la poesía le salvó la vida, literalmente. Le permitió salir del mundo de la droga, de la violencia. Pregunta 1. ¿Creéis que efectivamente la poesía, la literatura, salva vidas, aunque sea figuradamente? Y, en segundo lugar, ¿cómo llegasteis a la poesía o cómo la poesía llegó a vosotras? Enhorabuena por vuestros versos y vuestra madurez, que la rasmia siga en voces como la vuestra. Vale. Muchas gracias por la pregunta. La poesía salva vidas, depende. Yo creo que depende mucho de qué, porque también esto es un privilegio, tener tiempo para ponerte a escribir, de cierta forma es un privilegio, sacar tiempo, no tener que trabajar constantemente, no tener que estar cuidando niños, por ejemplo. Sí, a mí me salva la vida, sí, pero no creo que a todo el mundo sea así, creo que hay distintas formas. Las personas que no escriben tienen otras formas de salvarse. Es importante escribir, claro que sí, pero tampoco es lo único que hay. Cualquier cosa que te pueda servir a ti o que te pueda ayudar, cualquier tipo de arte puede salvar vidas. Malena pinta, escribe, todo eso le puede ayudar. A mí me ayuda el escribir, el cocinar muchas veces me ha ayudado a calmarme, el hablar con mis amigos. Todo ese tipo de cosas creo que ayudan y que hay que salir del estigma, de la romantización, de decir esto es lo único que nos salva. Hay muchas cosas que nos pueden salvar, que están a nuestras manos y que está bien que lo implementemos. Iba a decir algo bastante parecido, que ya no la literatura y la poesía en concreto, sino el arte en general, figuradamente por supuesto, pero literalmente a mucha gente el arte le salva la vida. El arte es una forma que muchas veces está estigmatizada, romantizada justamente, y la gente tiene mucho estigma. Yo me encuentro mucha gente que dice, no, yo no soy capaz de. Por el mero hecho de ser humanos y sentir, somos capaces de. Y a mucha gente, me incluyo a mí misma, el arte nos ha salvado la vida, porque si no pudiésemos expresarnos por medio de arte, hay cosas que el lenguaje y que lo cotidiano no pueden expresar. Exacto, encima estamos encerrados en esto de palabras, siempre estamos queriendo definir todo. Eso es. Constantemente queremos delimitar nuestras voces, decir esto que es. Por ejemplo, en uno de mis poemas yo hablo de la sorostalgia, es una palabra que tuve que inventarme para hablar de ese anhelo, de esa necesidad que tengo de estar con mis hermanas, con lo mucho que las extraño.
Las palabras también nos limitan y un poema puede limitarnos. Esto no es todo lo que yo tengo que decir, nunca lo será. Incluso un poema no muere hasta que no muere su poeta. Esto puedo estar yo constantemente rehaciéndolo. Entonces creo que sí, es necesario que haya otras cosas. Y con respecto a la segunda pregunta de cómo llegamos a la poesía, va unido con lo mismo. Bueno, todos tenemos etapas muy malas. Yo estaba en una etapa en la que estaba al fondo del pozo y realmente yo empecé siempre, desde cría estoy metida en cosas artísticas, pero en ese momento tenía necesidad de expresarme de alguna otra manera que no fuera el baile o la pintura, lo necesitaba. Entonces, algunos círculos míos empezaron a hacer clubs de lectura, de poesía, y yo dije, no tengo ni idea, pero eso de que la gente se pare por decir, no, a mí no se me da bien, yo nunca lo tuve, es como yo voy de cabeza, entonces no sé bien, bueno, me lo voy a hacer igual. Entonces me metí y dije, yo necesito esto. Y empecé a escribir y al principio escribía pues, cosas que no tenían sentido, pero al fin y al cabo escribir en un papel cualquier cosa te puede rescatar. Sí. Yo tengo mi rutina de escribir todas las noches, aunque sea 3 líneas, porque eso me hace dormir tranquila, me calma. Y así que en ese sentido sí que creo que la poesía te puede salvar la vida. Yo tengo una carencia de eso, yo escribo muy pocas veces, solo cuando me dan impulsos, así de decir, venga, lo hago. Pero no suelo escribir tanto tampoco, solo cuando me llega. Y la primera vez que escribí no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo. Del pueblo donde yo vengo, Higüey, en República Dominicana, no había bibliotecas ni siquiera, era un lugar donde la cultura realmente brilla por su ausencia. Y claro, yo en ese panorama siempre leía lo mismo que nos ponían los profesores, quizás alguna profesora nos puso a hacer algún poema y fue el primer contacto que tuve, pero realmente no me acuerdo. Sé que a través de Facebook y de las redes sociales veía que había gente joven que escribía y yo quería también escribir. Y comencé a escribir y me creé una página de Facebook, que ya está obsoleta, ya no existe, donde publicaba mis escritos también trágicos y dolorosos de adolescente, pero al fin y al cabo en muchos... Digo adolescentes, pero digo mucha gente, es un grito de auxilio puesto en palabras bonitas que ocultan lo que realmente quieren gritar, pero el mero hecho de gritarlo y no ir a un amigo y decirle estoy fatal, sí. Gritarlo en una hoja a uno le libera. Sí, y es increíble. Y luego, por ejemplo, yo comencé a leer con Wattpad, que ya también está muertísimo. Sí. Y fue el primer acercamiento que tuve con la lectura así diferente, que no eran los típicos clásicos, y por eso siempre digo que es importante también darle valor a todo esto, porque si yo no hubiese empezado a leer en Wattpad, no estaría aquí. Que no es poeta el único que publica libros de poesías y hace grandes cosas. Poetas somos todos los que escribimos poesía. Al igual que artistas somos todos los que hacemos cualquier tipo de arte. Sí. Hola. Tenemos una última pregunta de parte de Raúl Bejar, no la pregunta por Facebook, pero sí la tengo aquí. ¿Qué papel debería tener la poesía en el ámbito del feminismo? En toma de espacios, en toma de voz, en recuperación de la persona. Os dejo que defináis y ya últimamente despedimos el evento. ¿Cómo termináis? Déjame pensar. Es que hablar de ambientes concretos me parece muy complicado porque la poesía es algo que inunda todo y no inunda nada a la vez. Entonces no creo que pueda abanderarse de nada, ni la poesía puede ser una herramienta per se. También, ¿qué espacio tiene dentro del feminismo? A mí algo que me chirría mucho, que todavía no lo tengo claro, pero me suena muy mal cada vez que oigo cosas como poesía feminista. Pues ese tipo de cosas es como una forma de excluir de alguna forma. Yo no sé si mi poesía sea feminista, porque yo en el fondo muchas veces digo tampoco sé lo que es el feminismo y tampoco sé si a mí me aceptan como feminista, con todo lo que soy, con toda mi cosmovisión, mi idiosincrasia. No sé si yo esté apta para el feminismo, pero lo que sí sé es que debemos escribir para abrirnos un hueco, ya sea por ideología feminista o lo contrario, porque hay muchas mujeres que no se enuncian como feministas, que no se sienten identificadas con el feminismo por H por R, y no solo hablo en el sentido de que están alienadas en este sistema patriarcal, no, sino que ellas se definen como antipatriarcales más que feministas, y es algo que está surgiendo últimamente, que muchas no se consideran feministas por esto mismo, porque el feminismo suele ser hegemónico, suele universalizarlo todo. Entonces yo creo que lo importante no es qué tipo de poesía entra, sino cómo se usan los espacios, que era más o menos como venía la pregunta. Por ejemplo, yo estoy aquí
tengo esta poesía y si alguien quiere decir que es feminista, yo la acepto, pero yo no lo siento así. Entonces no lo sé. A mí me da miedo que se use la poesía como herramienta para cosas. La Sí. poesía es algo que tiene que fluir, tiene que transformarse y al fin y al cabo es una forma de expresión. Sí, puede servir muchas veces para visibilizar, puede servir como herramienta de mujeres para gritar lo que tienen que Sí. gritar, pero no... Pero no es una propaganda. Eso es. Ujú. Yo no la... Sí, Sí. eso es. Que muchas veces es lo que pasa, hacemos unos versos y ponemos arriba las mujeres. Sí, pero es que eso es muy esencialista. Y el problema es que en cuanto se objetiviza la poesía y se usa como herramienta, también se criminaliza la poesía en otros Sí. aspectos. Y a mí eso me parece muy peligroso. Sí, a mí también. Así que la respuesta es, depende. Depende del contexto. Claro. Muchas gracias, chicas, chicos, equipo de realización, gente de la asociación, gente del ayuntamiento, muchas gracias. Hemos llegado al final de esta primera parte de admisión del Festival Joven de Poesía Rasmia. Os hago un poquito de publicidad para los próximos eventos. Os recordamos a la gente que nos ve desde casa que este sábado tenemos Poetas en el Tranvía con Pavlovsky, que viene desde Barcelona, y Tami Spatz. El martes tenemos A Dos Voces, que es una conversación entre un poeta experienciado y un poeta novel, es Alfredo Saldaña y Sergio Las Marías. Y el día 12 repetimos este mismo espacio con Daniel Romeo y Edoné. Así que muchas gracias a la gente que nos ve desde casa, desde el móvil, desde cualquier plataforma. Esperamos que os haya encantado este nuevo espacio, este nuevo formato, que sepáis que la cultura todavía está aquí, a pesar de que vivamos en tiempos muy convulsos. Os recuerdo que este festival es el Festival de Poesía Joven, coordinado por el Departamento de Juventud de Zaragoza y la Asociación Noches de Poemia. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias a vosotras por participar y nos despedimos. Adiós. Hola, mamá.